¿Qué tal, Nina? Buenas noches. Bueno, es un gusto para nosotros como ICSI tenerte esta noche aquí y poder escuchar un poco de ti. Bueno, te hemos invitado para conversar acerca de lo que son los territorios y los derechos, sobre todo territoriales, ¿no? Como hablando desde esta perspectiva de la gestión comunitaria, de los derechos comunitarios, que pues actualmente nosotros tenemos las posibilidades de, digamos, de empoderarnos, de luchar y de generar nuevos debates acerca de este tema para que quienes nos escuchen pues conozcan, ¿no? Hasta dónde podemos realizar este tipo de debates, este tipo de propuestas. Entonces, sí quisiera también escucharte, que me cuentes un poquito de ti para cómo ir empezando este diálogo. Uh-huh. Bueno, muy buenas noches con todos, con todas. Pues agradecida con la invitación. Pues soy mujer quichua del pueblo Otavalo, abogada de profesión, activista, antirracista y anticolonial. Y por supuesto también tuve la oportunidad de ser docente, sí, en la Universidad Amauta-Iguazí, y pues actualmente me desempeño en la función pública del Consejo de la Judicatura. Qué bien, muchas gracias. Bueno, entonces entremos ya en materia, ¿no es cierto? Como decíamos que los pueblos indígenas tienen este derecho, ¿no? A tener sus territorios ancestrales. Entonces quisiéramos saber qué es lo que significa realmente esta conexión entre los pueblos indígenas y los territorios ancestrales. Ya, siento que es una pregunta bastante interesante, bastante importante. Tal vez como mujer del pueblo quichua Otavalo, ¿no? Desde mi realidad del pueblo Otavalo, ¿no? Podría contestar esta conexión, ¿no? En cuanto a que nosotros conocemos, ¿no? La diversidad de los 18 pueblos y 14 nacionalidades, ¿no? Que existen en el estado ecuatoriano. Entonces, sería bastante importante tal vez conocer, ¿no? Cuál es esta conexión de cada pueblo, ¿no? En relación con el territorio, ¿no? Pero en ese sentido, pues yo creería, ¿no? Abordar tal vez un poquito desde la filosofía andina, ¿no? En cuanto a esta conexión, arranquemos tal vez desde esta relación, ¿no? Con la Pacha en sí, desde alrededor de 8,000 años atrás, ¿sí? Que surgió a partir del descubrimiento de la agricultura, ¿no? Por los pueblos originarios, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ¿no? De conexión con la tierra, ¿no? De conexión en cuanto a reproducir, ¿no? La vida, ¿no? En cuanto a poder alimentar en sí al ayllu, a la familia, ¿no? Pues surge, ¿no? Esta conexión no solamente con la tierra, ¿no? Sino también con el agua, con el fuego, bueno, los elementos de las comunidades, por supuesto, nuevamente desde la filosofía andina y la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, yo podría mencionar actualmente en las comunidades que he podido visitar, ¿no? Del pueblo Otavalo, por ejemplo, en la comunidad de Mojandita Curubí, ¿no? La relación de la comunidad Mojandita Curubí es bastante, diría yo, como de un profundo respeto, ¿sí? Principalmente al agua, ¿no? Pero por supuesto es un cuidado del agua que está dentro de un territorio, ¿no? Entonces entendamos que esta conexión al territorio es bastante amplio, bastante
bastante importante por la dimensión cultural. Por supuesto, en el territorio encontramos ahí es donde se reproduce la vida, donde se reproducen los conocimientos ancestrales, donde se reproduce también la alimentación, ¿no? Donde también se toman decisiones, ¿no? Y por supuesto donde van formando sus organizaciones propias, ¿no? Y como no, su sistema jurídico, sus sistemas jurídicos, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, y por supuesto, y todo esto como también se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, ahí puse un ejemplo de la comunidad mojendita Curubí. Eso podría mencionar, diría yo, en palabras cortitas, ¿no? Sobre esta conexión del territorio, de las comunidades Sí. con el territorio. Sí, gracias, Nina. Entonces, bueno, como para ir concretando esta conversación, entendemos, ¿no es cierto?, que esta conexión es también va desde una dimensión cultural, como también es una dimensión de gestionar estos recursos naturales que has mencionado que se utilizan en todos los territorios, ¿no es cierto? Entonces, como para seguir por ahí, por ese lado, quisiera saber cómo es que se lleva a cabo esta gestión comunitaria de los recursos naturales que existen en las comunidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas ventajas y desventajas de llevar a cabo la gestión comunitaria de los recursos? Ya, tal vez aquí compartir un poco con ustedes, ¿no? Estos conceptos de recursos naturales, ¿no? Pues, por supuesto, desde la concepción andina, ¿no? No se comprende, tal vez debamos utilizar estos términos teóricos, ¿ya? No se comprenden los recursos naturales como tales recursos naturales, ¿no? Sino más bien, como mencionaba, como elementos, ¿no? Y por supuesto, desde teorías, digamos, críticas, podríamos decir, se entiende también como bienes comunes, ¿no? Bienes comunales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez cuando, por supuesto, en la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? También se reconoce estos elementos como recursos naturales, ¿no? Entonces, esta connotación de recurso natural, por supuesto, desde la visión antropocéntrica también, ¿no? Se va a comprender y, por supuesto, desde en sí una mirada también colonial y capitalista, ¿no? Se va a entender que el recurso natural, la materia prima, se va a extraer, ¿no? Por supuesto, con las debidas, diría yo, despojos de los territorios, ¿no? A pueblos y nacionalidades, se extrae ese recurso, se transforma el recurso para luego comercializarse, ¿no? Explotarse y comercializarse, comercializarse y explotarse, ¿no? Entonces ahí podemos mirar como una cadena, ¿no? De cómo se va comprendiendo de esto de los recursos naturales, ¿no? Pero, por supuesto, esta gestión, ¿no? Que menciona Katy, pues imagínense en los territorios, ¿no? Los límites, ¿no? Que no sé si llamarlo así, pero una comunidad, ¿no? Pues posee su territorio es bastante grande, bastante amplio, ¿no? Y tal vez mencionar esta gestión, ¿no? De estos recursos, como mencionaste, naturales, es bastante complejo para un cabildo, ¿no? Es bastante complejo, pero sin embargo, ¿no? Esta conexión que hablábamos con la naturaleza, pues eh, eh, inherentemente en la comunidad, en las comunidades, es defender su territorio, ¿no? Entonces, bueno, como tú mencionabas, esta gestión, ¿no? Es amplia. Por supuesto, entendemos que desde el derecho de la autodeterminación, las comunidades indígenas tienen sus propios sistemas de justicia, de gobernanza, su propio sistema educativo, su propio sistema filosófico, su propio sistema económico, su propio sistema hasta de alimentación, ¿no? Entonces, se les considera también como micronaciones, ¿no? Pero específicamente no es que van a gestionar, ¿no?
como gestiona el Estado en general todo el territorio, ¿no? Sino que los pueblos, las comunidades, pues crean sus propias normas, ¿no? Para poder gestionar estos recursos naturales, ¿no? Entonces, pues, y por supuesto yo quisiera como compartir con ustedes el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Cómo reconoce, ¿no? Esta administración y conservación de estos recursos naturales que se hallan en sus territorios, ¿no? Entonces, así como también, ¿no? Esta posibilidad de conservar y promover estas prácticas de manejo, ¿no? De toda la biodiversidad que contienen sus territorios, ¿no? Eh, Así como también menciona, ¿no? Que es importante también promover y conservar estas prácticas de manejo de la biodiversidad, pero por supuesto, ¿no? Desde sus propias concepciones, tomemos el concepto ecológicas, ¿no? Entonces yo diría que, por supuesto, tienen una amplia gama, ¿no? Diría yo, de políticas internas y de normas internas que les posibilitan gestionar, por supuesto, desde sus propias concepciones, todo un territorio. Gracias, Nina. Sí, me parece importantísimo lo que estamos conversando y también saber, ¿no es cierto?, que nuestros derechos también están consagrados dentro de la Constitución, como tú nos estás comentando. Siguiendo esta línea, ¿no es cierto?, ahorita tenemos graves problemas a nivel de varios territorios en el Ecuador sobre esta explotación de los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, ahí los territorios, las personas que viven en los territorios están enfrentando varias dificultades, ¿no es cierto?, para conservar y proteger los territorios naturales. ¿Cuáles serían estos principales desafíos que enfrentan en estas situaciones? Yo creo que el primer desafío que enfrentan, ¿no? La defensa de los territorios, ¿no? Pues y yo creo que es el Estado, ¿no? El Estado colonial, el Estado patriarcal, el Estado capitalista, neoliberal, extractivista, ¿no? Entonces yo creo que las comunidades, los pueblos y nacionalidades enfrentan en sí a todo este aparataje estatal, así como también a su institucionalidad, ¿no? De la justicia, a la institucionalidad de las mismas políticas, ¿no? Y como también, ¿no? Esta mirada colonial, por supuesto, de entender, ¿no? A los pueblos y a las comunidades y pueblos y nacionalidades, ¿no? De que ellos están gestionando no, más bien, de que no se reconoce que tienen la potestad absoluta, ¿no? De proteger estos recursos naturales, ¿no? Entonces, pues la lucha ha sido constante. Yo cuando tuve esta oportunidad de compartir, de impartir clases, mencionaba que no es un discurso, en realidad no es un discurso mencionar que se ha luchado 537 años, ¿no? No es un discurso. Nosotros estamos aquí gracias a la lucha del movimiento indígena. Eh, Hemos podido pisar las universidades, hemos accedido al voto también, ¿no? Hemos eh, también accedido a una remuneración siendo de pueblos y nacionalidades. También hemos podido luchar contra el racismo y la discriminación, ¿no? Entonces, defender los territorios es más que un compromiso, es defender la vida misma, ¿no? Defender la vida misma, porque como había mencionado, en el territorio se reproduce la vida, absolutamente se reproduce la vida y pues
es una lucha constante también que se dé cumplimiento a estos 21 derechos colectivos. Nuevamente voy a citar a la Constitución de la República del Ecuador, por ejemplo, cuando los territorios, ¿no? De las comunidades, pueblos y nacionalidades se encuentran diría yo, en peligro, ¿no? O están enfrentando el extractivismo, pues tenemos el artículo 57, numeral 7, que es la consulta previa libre informada, ¿no? Esto conocemos eh, sobre esta, diría yo, este derecho fundamental, derecho humano, ¿no? Y por supuesto en los convenios y tratados internacionales, ¿no? Y también, así como también esta consulta ambiental, en caso de que sean pueblos campesinos, yo diría de esta manera, ¿no? Y por supuesto también cómo refrenda, cómo ampara a los pueblos y nacionalidades en el numeral 11, que menciona que los pueblos y nacionalidades no deben ser desplazados de sus tierras ancestrales, ¿no? Pero en sí es súper clave cualquier actividad extractiva, económica, cualquier actividad que afecte directamente a las comunidades indígenas se debe realizar, es un deber, es una obligación realizar la consulta previa, libre y informada en las comunidades. Sí, Nina, me parece excelente el tema de hablar, ¿no es cierto?, de poner en la mesa el tema de la consulta libre, previa e informada, porque últimamente dentro de los proyectos, grandes proyectos mineros que ha habido, sobre todo ahorita hablando del tema del palo quemado, es justamente el tema central, ¿no? Que no hubo esta consulta previa, libre e informada. Entonces, para la gente que nos está escuchando también, para que nos entienda un poquito por qué nos preocupamos tanto de que entren estos proyectos de desarrollo, de minería o cualquier tipo de construcción, ¿no es cierto?, que atente contra el equilibrio de los territorios. ¿Cuál es el impacto que tienen estos proyectos para los territorios indígenas y cómo habría que abordar estos impactos, ¿no es cierto?, de manera justa? Quisiéramos que nos expliques para que la gente que nos escuche también nos entienda por qué tenemos esta preocupación, ¿no es cierto? Pues sí, es que la política es extractiva, ¿no? Y pues dispone el Estado, ¿no? Y por supuesto es una disposición obligatoria y legal, ¿no es cierto? Y claro, ¿no? Tiene que ser acatado como sea, ¿no? Entonces, estas disposiciones del Estado provocan un gran, ¿no? Refiriéndome al aporte y al concepto de Mashinina Pakari, un gran yaqui en el territorio. Es un problema que desestabiliza totalmente la armonía de la comunidad, ¿no? Pero además, ¿no? ¿Cómo rompe, digamos, esta conexión en sí con el territorio, esta conexión con la Pacha, esta conexión con absolutamente toda su dimensión cultural, ¿no? Y no solamente si es que hablamos de casos extractivos, cómo daña absolutamente, cómo destruye la naturaleza en sí, ¿no? Los elementos, ¿no? De la comunidad, ¿no? Y pues, ¿cómo se deberían abordar? Para mí es algo complejo. ¿Cómo se debería abordar? Diría yo, si son en temas extractivos de esta destrucción de la naturaleza, no, no tendría cómo mencionarlo, ¿no? Pero sí, lo que sí se puede continuar haciendo es esta resistencia, ¿no? Ahora, pues existen, ¿no? Digamos, estas redes también de apoyo, ¿no? Por supuesto, de estas ONGs, de ciertos consorcios, de ciertas fundaciones, ¿no? Defensoras de la naturaleza, ¿no? De cómo se van hilando, ¿no? Tejiendo de alguna manera con las comunidades que están defendiendo sus territorios, ¿no? Pero en sí es
bastante complejo también desde las comunidades poderse enfrentar a este aparataje estatal y por supuesto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Si tienen estos dispositivos de poder, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, ¿no? Es totalmente, hasta, no sé, se maneja un discurso de que las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un dispositivo de salvaguardar la seguridad, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Así como también es un dispositivo de hacer creer, diría yo, a la ciudadanía de que las Fuerzas Armadas pueden ingresar directamente a las comunidades y implementar la violencia, ¿no? Implementar la violencia porque están acatando disposiciones, ¿no? De arriba, del Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, diría yo es una correlación de fuerzas bastante grande, ¿no? Pero en sí está ahí la esencia de la lucha, de la resistencia, ¿no? Eso, Katy, y me habías mencionado algo más de la pregunta, no sé si. Eh, sí, más bien como para seguir ampliando el tema, ¿cuál sería Uh-huh. la posibilidad, ¿no es cierto?, de que las personas, la sociedad en general, podamos aportar a esta lucha que tienen los Uh-huh. pueblos y nacionalidades para proteger los territorios y los recursos naturales? ¿Qué Uh-huh. podríamos Yo, hacer? uh-huh. Yo creo que en base a nuestras realidades, todos y todas podemos aportar. Absolutamente, entendamos que estamos en un neocolonialismo, ¿sí? Estamos en pleno desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Y pues podemos tal vez hay muchas formas de resistir, ¿no? Hay muchas formas de expresar, ¿no? Nuestros pensamientos como jóvenes, ya tiene una manera propia, ¿no? Las comunidades, ¿no? De alzar su voz, ¿no? Y siempre está el ejemplo del movimiento indígena de 1992. Ellos establecían sus estrategias, ¿no? Hasta de comunicación en el Inti Raymi, el mismo idioma quichua, que era como códigos, ¿no? Para poder comunicarse en ese sentido, porque el pueblo mestizo no comprendía, ¿no? Y por supuesto, enfrentando el racismo que había ahí, pero todavía, no, pero ahí era con más fuerza, ¿no? Y pues ahora todo se ha modernizado y estamos, lo que yo veo es la utilización de redes sociales, ¿no? Eh, y pues podemos, no sé, subir videos, podemos compartir nuestro pensamiento a través de las redes sociales, en estados, por supuesto, etcétera. Y cómo no, para mí clave es la educación. La educación, eh, cómo fomentas este pensamiento crítico, este pensamiento de cuidado a la naturaleza, este pensamiento a tu vida misma, ¿no? Como ser humano, la vida de la pacha, la vida de la alpa, la vida del agua, ¿no? Cómo generas estas conciencias, ¿no? Eh, de protección, de conservación, de cuidado de la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que es un deber bastante grande desde la academia eh, cambiar estas formas de pensar, ¿no? De que no solo son recursos naturales, ¿no? Sino que en realidad están muy somos parte de un todo en realidad, ¿no? Nosotros somos parte de la naturaleza y cómo no cuidar, cómo no podemos llegar a este punto de pensar de que de la tierra nos alimentamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí salen los alimentos. ¿Cómo no podemos pensar de dónde sale el agua? ¿De dónde sale el agua? Yo me acuerdo que en el foro de recursos hídricos, ¿no? Una persona mencionó, el agua sale
de la tubería, el agua sale de las llaves, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, ¿dónde está esa conciencia también? Diría yo, no sé si ecológica, pero una conciencia crítica. A ver, el agua sale desde los páramos, ¿no? Nace de los páramos, quienes viven en el páramo, quienes cuidan los ojos de agua, quienes están en territorio, ¿no? Quienes están justamente en estas, diría yo, zonas, ¿no? Donde por ejemplo, el agua se está llegando a la ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace esa distribución del agua, no? Pero en realidad se supone que lo hacen desde el municipio, pero no es así, desde empresas públicas del agua no es así, ¿no? Pero quienes cuidan en realidad el agua son las comunidades, por ejemplo, y les voy a nuevamente a poner este ejemplo de la comunidad de Mojandita Curubí, ¿no? Ellos están cerca de la laguna de Mojanda, ¿no? Pero ellos hacen se convocan un domingo al mes para limpiar el camino, que es turístico, ¿no? Que permite llegar a la laguna de Mojanda, ¿sí? Pero la comunidad de Mojandita no hace las mingas para este paso turístico, porque de hecho la comunidad ni se beneficia del turismo, ¿no? Ellos prácticamente realizan este cuidado, este mantenimiento, esta minga, para cuidar y conservar sus ojos de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos, ¿no? De explicar estas formas de cuidado diferentes, ¿no? A las, o más bien que desconoce la mayoría de aquí del Ecuador, ¿no? Entonces, yo diría que también es un punto bastante importante descolonizar las mentes y, por supuesto, tomar lo mejor de Occidente, no absolutamente, porque cuando se habla de la descolonización también es como que, ay, es que nos quieren retrasar, ay, es que no quieren el desarrollo y etcétera, ¿no? Pero es que ahora hay que defender la vida, estamos viviendo un cambio climático bastante fuerte, estamos viviendo la sequía, ¿no? Se está acabando el agua, están explotando más las tierras comunitarias, y no sé cómo las personas o en general la población va a vivir, ¿no? Si no tiene agua, no tiene alimentos, ¿cómo va a vivir? Y están destruyendo su mismo hogar, diría yo, ¿no? Ya. Entonces, es bastante amplio esto. Sigamos alzando las voces de cualquier manera que podamos y tampoco existirían, yo diría, formalidades, ¿no? Hay jóvenes, hay colectivos y por supuesto, como no, las organizaciones sociales, las mismas estructuras orgánicas de pueblos y nacionalidades que siempre están alzando la voz, ¿no? Por esta protección de los territorios. Sí, Nina, muchas gracias. Entonces, claro, ahorita entramos en este tema, ¿no? Del cambio climático y todo, porque todo viene concatenado, ¿no es cierto? Todo viene unido, el derecho de los pueblos, el derecho al territorio, ¿no es cierto? A la libre determinación. Hemos hablado también de la consulta previa, libre e informada. Entonces, tenemos una serie de derechos que hemos ido ganando, sí, a base de luchas, pero también habría que darle como la responsabilidad, ¿no es cierto?, al gobierno, al Estado Nacional, de que se tiene que defender y proteger y preservar estos derechos que se han conseguido tanto a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, ¿no es cierto?, que los derechos territoriales pues están reconocidos en varias tratados internacionales. Entonces, ¿cuál sería este papel de los gobiernos? ¿Qué deberían ellos hacer para que se pueda defender estos territorios? Sí, a ver, principalmente, como había mencionado, el Estado tiene un deber gigantesco. Sí, es así, se plasmaron con bastante, diría yo, dificultad, lucha, constancia, hasta con participación política, ¿no? De mujeres, de Guarmis, de Jaris, ¿no? Pertenecientes a pueblos y comunidades, nacionalidades indígenas, que por supuesto han tenido la oportunidad de tomar
decisiones, ¿no? Entonces, se ha podido contribuir con esta creación de normativa, ¿no? Nacional y por supuesto, aquí están los derechos colectivos, ¿no? Pero gracias, por supuesto, a también insistencia, esta lucha, ¿no? De llegar a la a participar, ¿no? En la diplomacia internacional, ¿no? Porque primero se creó la OIT, el convenio de la OIT, por supuesto, 169, y con este convenio se pudo, ¿no es cierto?, reconocer estos derechos colectivos en la Constitución del 2008. Sí, entonces ha sido, diría yo, un reto bastante grande, como menciono, y además, ¿no? Como mencionas, Katy, es el deber absoluto del Estado de dar cumplimiento a estos 21 derechos colectivos, ¿no? De dar cumplimiento a estos derechos fundamentales en la Constitución, de dar cumplimiento a los convenios y tratados internacionales suscritos por el Ecuador, ¿no? A estos derechos humanos, por supuesto. Sí, y este compromiso también, ¿no? De la generación de políticas públicas en torno, ¿no? A estos derechos colectivos, ¿no? Y por supuesto la participación política, porque es necesario ocupar estos puestos de poder, ¿sí? Si no se ocupan estos puestos de poder, pues no se puede tomar decisiones, ¿sí? Eso, Katy. Sí, muchísimas gracias, Nina. Pues claro que sí, nosotros tenemos una gran obligación, ¿no es cierto?, de seguir exigiendo al Estado ecuatoriano que cumpla con todos esos derechos de los que ya hemos hablado, con toda esta normativa, tanto nacional e internacional, ¿no es cierto? Entonces, pues creo que con esto concluimos. Muchísimas gracias a nombre del Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, ICSI. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias, Katy, muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto poder compartir lo poco que se conoce con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ICSI, Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, Amauta Runacunapac, Yachay.